Hola, buen día a todos. Bienvenidos a su programa de terror. Hoy les traigo 5 leyendas mexicanas. Terror, continuamos. La Llorona. Dicen los ancianos que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla frío y las calles se quedan vacías, se escucha su llanto. Un lamento largo, desgarrador, que viene del río y se cuela por las ventanas cerradas. Es ella, la Llorona. Todo comenzó hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo a orillas de un río caudaloso. Vivía allí una mujer llamada María, la más hermosa de toda la región. Su belleza era tan grande que los hombres la miraban con deseo y las mujeres con envidia. Tenía el cabello negro como la noche, los ojos color miel y una sonrisa que podía detener el corazón de cualquiera. María se enamoró perdidamente de un hacendado, un hombre rico y apuesto que llegó al pueblo montando un caballo blanco. Él también quedó encantado con ella, y durante meses se vieron a escondidas, entre caricias y promesas. De esa relación nacieron 2 hijos, 2 niños hermosos que María crió sola, porque el hacendado nunca quiso casarse con ella. «Eres demasiado pobre», le decía. «Mi familia nunca lo aceptaría». Los años pasaron y el hacendado se cansó de María. Un día llegó al pueblo con una nueva esposa, una mujer de familia rica y apellido respetable. María lo vio pasar en su carruaje, sonriendo a su nueva esposa, ignorando por completo a sus propios hijos que corrían por la calle. Algo se rompió dentro de ella esa noche. Un vecino dijo haberla visto caminar hacia el río con los niños de la mano, hablando sola, con los ojos perdidos. Nadie supo exactamente qué pasó. Solo encontraron los cuerpos de los 2 pequeños flotando en el agua al amanecer. María había desaparecido. Dicen que llegó ante Dios, pero que Él le preguntó por sus hijos, y ella no supo qué responder. Desde entonces está condenada a vagar por los ríos, los lagos y las calles del mundo, buscando a sus hijos para siempre, llorando sin descanso. Los que la han visto dicen que viste de blanco, con el cabello empapado y el rostro desencajado por el dolor. Si te la encuentras de noche cerca de un río, corre, porque cuando la Llorona no encuentra a sus hijos, se lleva a los hijos de otros. Muchas madres en los pueblos advierten a sus hijos: «No salgas de noche o te lleva la Llorona». Y los niños obedecen, porque saben que ese llanto que a veces se escucha en la oscuridad no es el viento. Es ella, buscando, siempre buscando. El pasajero de la carretera. Hay una carretera en Michoacán que los camioneros conocen bien. La llaman el tramo maldito, un trecho de unos 20 kilómetros rodeado de cerros, sin casas, sin luz, sin señal de celular. Los que la transitan de madrugada dicen que en ese tramo el tiempo se siente diferente, como si los kilómetros se estiraran y la oscuridad fuera más oscura que en cualquier otro lugar. Pedro llevaba 10 años manejando camiones de carga por esa ruta. Era un hombre práctico, poco dado a los cuentos de miedo. Cuando sus compañeros hablaban del tramo maldito, él se reía. Puras historias de viejos asustados, decía. Hasta la noche del 14 de octubre. Era casi la 1 de la mañana cuando Pedro entró al tramo. La carretera estaba completamente desierta, como siempre. La radio se había cortado, como siempre. Encendió un cigarro y se concentró en el camino. A los 3 kilómetros vio la figura. Era una mujer parada a la orilla de la carretera, vestida de negro, con el cabello suelto cubriéndole parte de la cara. Pedro frenó instintivamente. Sabía que no debía recoger desconocidos de noche, pero era una mujer sola en medio de la nada. No podía simplemente seguir. Bajó el vidrio. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer levantó la cabeza lentamente. Tenía el rostro pálido, los labios morados de frío y una expresión completamente vacía. «Al pueblo», dijo. Solo eso. Pedro dudó un segundo, pero abrió la puerta del copiloto. La mujer subió en silencio y se quedó mirando al frente. El frío que entró con ella era brutal, como abrir una nevera. Pedro subió la calefacción y siguió manejando. Los primeros minutos no habló nadie. Pedro intentó hacer conversación. «¿Qué hacía usted sola a esta hora?» «Nada». «¿De dónde viene?» Silencio. Solo ese frío que no cedía aunque la calefacción estuviera al máximo. Fue entonces cuando Pedro miró de reojo al asiento del copiloto
y notó algo que le revolvió el estómago. Los pies de la mujer no tocaban el piso. Estaban a unos centímetros, suspendidos en el aire, como si ella no tuviera peso. Pedro clavó los ojos en la carretera y apretó el volante con fuerza. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. No quería volver a mirar. No quería confirmar lo que había visto. Pero ella habló. «Ya sé que me viste», dijo la mujer, con una voz que sonaba extraña, como viniendo de muy lejos. «Todos me ven, pero nadie para». Pedro no recordó haber frenado. No recordó haber abierto la puerta. Solo se encontró parado a un lado de la carretera. Solo, con el motor encendido y el asiento del copiloto vacío. El frío había desaparecido. La radio volvía a sonar. Llegó al pueblo completamente blanco. Les contó a sus compañeros lo que había pasado, y uno de los viejos lo escuchó en silencio antes de decir: «Esa mujer murió en ese tramo hace 20 años. La atropelló un camionero que no frenó. Desde entonces para todos los que pasan». «¿Y qué les pasa a los que la llevan?», preguntó Pedro. El viejo tardó en responder. «A los que la llevan y no se asustan, no les pasa nada. Pero a los que salen corriendo…» Se quedó callado. Pedro nunca volvió a manejar de noche por esa carretera. Y cada 14 de octubre, sin falta, se despierta a la 1 de la mañana con un frío inexplicable que no se va hasta el amanecer. El Nahual. En un pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas y niebla, la gente cerraba sus puertas con llave antes de que cayera el sol. No por miedo a los ladrones, sino por miedo a don Aurelio. Don Aurelio era un hombre viejo, de mirada profunda y voz pausada. Vivía solo en una casa al borde del pueblo, rodeada de hierbas extrañas y animales que nunca hacían ruido. Nadie sabía bien de dónde venía ni cuántos años tenía. Algunos decían que llevaba en ese pueblo desde que sus abuelos eran niños. Los rumores siempre habían existido, que don Aurelio era un nahual, un brujo capaz de transformarse en animal para hacer el mal de noche. Pero nadie se atrevía a decírselo de frente, porque todos temían su mirada. El problema comenzó cuando empezaron a desaparecer los animales del pueblo. Primero fueron las gallinas, luego los perros, después un becerro. Siempre de noche, siempre sin dejar rastro, excepto por unas huellas extrañas en la tierra. A veces de perro grande, a veces de algo que nadie podía identificar. Una noche, un joven llamado Rodrigo decidió hacer guardia. Se escondió entre los arbustos con un machete y esperó. A la medianoche vio algo que le heló la sangre, una sombra oscura que cruzaba el campo, demasiado grande para ser un perro, moviéndose de forma extraña, casi humana. La sombra se detuvo frente a la casa de un vecino y comenzó a transformarse. Rodrigo tuvo que taparse la boca para no gritar cuando reconoció, por un instante, el rostro de don Aurelio antes de que la figura volviera a convertirse en bestia y desapareciera en la oscuridad. Al día siguiente, Rodrigo contó lo que había visto. El pueblo entero se reunió frente a la casa del viejo. Don Aurelio los recibió tranquilo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Acusaciones de locos», dijo. Pero cuando el padre Mendoza quiso entrar a bendecir su casa, don Aurelio palideció y cerró la puerta de golpe. Esa noche, Rodrigo se enfermó. Una fiebre violenta que los médicos no pudieron explicar. En su delirio, repetía que algo lo observaba desde la ventana. Algo con ojos amarillos. Nunca volvió a hablar de don Aurelio. Y el viejo siguió viviendo en su casa al borde del pueblo, sonriendo cuando la gente lo saludaba con miedo, sabiendo perfectamente que nadie volvería a buscarlo problemas. Dicen que los nahuales nunca mueren de forma natural, que cuando llega su hora, simplemente desaparecen, y en el monte aparece un animal muerto que nadie conocía. Hasta hoy, en ese pueblo de Oaxaca, los niños no salen solos de noche. La iglesia del cerro. Hay una iglesia abandonada en lo alto de un cerro, a las afueras de un pueblo de Hidalgo.
Nadie recuerda exactamente cuándo se abandonó ni por qué. Solo saben que hace muchos años, los sacerdotes que intentaban oficiar misa ahí terminaban huyendo, y que más de uno acabó en el manicomio, repitiendo siempre lo mismo. Los que están adentro no quieren irse. La historia más conocida es la de tres amigos, Héctor, Daniel y Sofía, que subieron al cerro una noche de noviembre, armados con linternas y una cámara de video. Habían escuchado las leyendas toda su vida y querían demostrar que eran pura superstición. La subida tomó casi una hora. El cerro estaba lleno de arbustos secos que crujían aunque no hubiera viento. Cuando llegaron a la iglesia, la encontraron tal como la describían: paredes de piedra ennegrecidas, la puerta de madera podrida entreabierta, y adentro una oscuridad tan densa que las linternas apenas la cortaban. Los primeros minutos fueron tranquilos. Exploraron los rincones, grabaron los altares derruidos, los bancos quebrados, las pinturas borrosas en las paredes. Sofía dijo que sentía un olor extraño, como a tierra mojada y algo más, algo que no supo describir. Los otros dos se rieron de ella. Fue Daniel el primero en escucharlo. Un murmullo, bajito, casi imperceptible, como si alguien rezara en voz muy baja en algún rincón. Los tres se quedaron quietos y entonces todos lo oyeron. No era uno, eran varios. Voces que rezaban al unísono, sin pausa, sin respiración. Héctor apuntó la linterna hacia el fondo de la iglesia y lo que vieron en la grabación, que se haría famosa años después en foros de internet, era imposible de explicar. Sombras paradas frente al altar, demasiadas para ser de tres personas. Sofía fue la primera en correr. Los otros la siguieron sin pensarlo. Bajaron el cerro tropezando, sin mirar atrás, sin apagar la cámara. En la grabación se escucha claramente cómo las voces se van haciendo más fuertes mientras ellos bajan, como si algo los siguiera. Y luego, de golpe, silencio absoluto. Los tres llegaron al pueblo sin heridas físicas, pero Sofía no volvió a dormir bien en meses. Decía que soñaba con la iglesia, con las sombras, y que en el sueño las sombras la miraban y le decían siempre lo mismo: ya te vimos la cara, ya sabemos dónde vives. La iglesia del cerro sigue ahí. Nadie ha vuelto a subir de noche, o al menos, nadie que haya vuelto a bajar para contarlo. El espejo de la abuela. En una colonia de Guadalajara, en una casa de 2 pisos con paredes color amarillo desteñido, vivía una familia perfectamente normal. Mamá, papá, 3 y Gela. Consuelo, que ocupaba el cuarto del fondo desde que enviudó. La abuela Consuelo era una mujer callada, de pelo blanco y manos arrugadas que siempre olían a lavanda. Tenía en su cuarto un espejo antiguo, enorme, de marco tallado en madera oscura. Lo había heredado de su propia abuela y nunca se separaba de él. «Ese espejo se queda conmigo», decía cada vez que alguien sugería cambiarlo de lugar. Nunca explicó por qué. Cuando la abuela Consuelo murió, en una madrugada tranquila de febrero, la familia decidió que lo más práctico era quedarse con sus cosas por el momento y ordenar todo con calma. El cuarto quedó cerrado durante semanas. Fue Valeria, la hija mayor de 16 años, quien empezó a notar cosas raras. Primero fue el frío. El pasillo que llevaba al cuarto de la abuela estaba siempre helado, sin importar la hora ni el clima afuera. Luego fueron los ruidos, pasos ligeros dentro del cuarto cerrado, de madrugada, cuando todos dormían. La mamá decía que eran los gatos del vecino en el techo, pero Valeria sabía que no era eso. Una noche, Valeria se levantó por un vaso de agua y al pasar frente al cuarto de la abuela vio que la puerta estaba entreabierta. Ella la había visto cerrada con llave esa misma tarde. Se asomó despacio. El cuarto estaba oscuro, pero el espejo brillaba. No con luz de afuera, no con el reflejo de la luna. Brillaba solo,
con una luz tenue y blanquecina que no tenía explicación. Y en el espejo, Valeria no vio su propio reflejo. Vio a la abuela Consuelo. La abuela estaba de pie dentro del espejo, con su camisón blanco, mirando directo a Valeria con una expresión que no era de paz ni de amor. Era de advertencia. Tenía los labios apretados y los ojos muy abiertos, y levantó una mano lentamente señalando algo detrás de Valeria. Valeria no se atrevió a voltear. Salió corriendo y no paró hasta meterse a su cuarto y encerrarse con llave. A la mañana siguiente contó todo. El papá fue al cuarto, revisó el espejo y no encontró nada raro. «Son los nervios, mija, extrañas a tu abuela». Pero esa misma noche, el hijo menor, Toño, de 8 años, le dijo a su mamá en la cena: «La abuela me habló anoche». «¿Cómo que te habló?», preguntó la mamá pálida. «Desde el espejo. Me dijo que no dejara que nadie entrara al cuarto de noche, que algo vive ahí con ella dentro del espejo y que si alguien lo mira mucho tiempo, ese algo se sale». Esa semana el espejo fue sacado de la casa. Llamaron a un sacerdote que lo bendijo sin hacer preguntas, con una expresión seria que ninguno de la familia olvidó. El espejo fue llevado a una bodega en las afueras de la ciudad, tapado con una sábana negra. Dicen que el bodeguero que lo recibió renunció a su trabajo 3 días después. Dijo que de noche escuchaba golpes desde adentro de la sábana, como si algo quisiera salir. La familia nunca supo qué había visto exactamente la abuela Consuelo en ese espejo durante todos esos años. Solo sabían que ella lo había cuidado, lo había vigilado, lo había tenido cerca para asegurarse de que lo que vivía adentro nunca encontrara la forma de cruzar al otro lado. Y ahora que ella no estaba, nadie sabía si eso seguía siendo cierto. Estas son las leyendas más aterradoras que podías escuchar. Nos vemos en el siguiente video.